Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amigos de este programa de Economía Política y algo más, nuevamente con un capítulo, con un par de temas muy interesantes aquí con la distinguida presencia del doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, el profesor Cristian Salazar de la FES Acatlán. Caballeros, buenas tardes, bienvenidos a su casa. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarles. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor Cristian. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, doctor, profesor. Una semana movidita en cuanto a los temas. Yo ahí tengo una pregunta que les voy a hacer al final de una personal, ¿verdad? Sobre un tema muy importante que salió en estas semanas. Pero aquí tenemos dos temas que vamos a tratar. La eventual reforma fiscal del segundo semestre y las remanentes y reservas internacionales del Banco de México. Dos temas importantes. Sí, ya lo creo. Bueno, pues el primero de ellos tiene que ver con lo que se ha dejado ventilar por este gobierno de impulsar hacia el segundo semestre una reforma fiscal. Pero empecemos, obviamente, por ubicar a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos. Primero, ¿cuál es el mandato fiscal que tiene cualquier gobierno? Al menos un gobierno republicano, un gobierno en democracia, que recaude de los contribuyentes, sean personas físicas o personas morales, conocidas como empresas, los tributos que así se fijen para poder, entre otras cosas, cumplir con sus obligaciones constitucionales. Aquí, para no andar con muchos rodeos, lo que quiere decir es que el gobierno central, como también los gobiernos locales, tienen facultades soberanas para fijar las tasas de impuestos que habrán de cubrir los ciudadanos y las empresas organizadas para que les sean regresadas a la misma ciudadanía en términos de bienestar. Entonces ahí esta paráfrasis que hago de regresarle a los ciudadanos en términos de bienestar lo recaudado, tiene que ver también con un principio de equidad, ¿de acuerdo? Y lo que subyace a un modelo económico que es el reparto de la riqueza. Por eso cuando se habla de generar riqueza en un país, no es de que se genere, por ejemplo, en una empresa y la riqueza de la empresa se tenga que repartir. Bueno, se reparte una parte a los propios accionistas, se reparte otra parte en impuestos y desde luego otra parte se reparte en las reinversiones propias que tiene cualquier empresa y en los sueldos que pagan, es decir, esa es la llamada distribución de la riqueza. Pero lo que corresponde estrictamente a impuestos tiene que ver con que el gobierno tiene ese mandato de una redistribución del ingreso, también se le conoce así. Y esa redistribución del ingreso es lo que permite redistribuir también en términos de bienes comunes lo que los ciudadanos esperan en razón de que con lo que contribuyen. Entonces, bueno, pues unos países más, otros países menos, pero siempre tienen entonces tres tipos de contribuciones fiscales los ciudadanos y empresas. Uno, los llamados impuestos directos. Dos, los llamados impuestos indirectos y lo que son derechos y aportaciones de los ciudadanos. A manera de ejemplo rápido para nuestra audiencia, para poder llegar a final de cuentas a lo que es una eventual reforma fiscal, los impuestos directos son los que tienen que ver con el ingreso directo que generamos las personas porque producimos un ingreso de un sueldo. Entonces, todos los sueldos están sujetos a un impuesto sobre la renta, las personas físicas. Las empresas igual, como reciben ingresos resultado de sus ventas que les dejan utilidades, una vez que son deducidos los gastos en los que incurren de inversión, los gastos financieros, los gastos generales, queda una utilidad que es gravada con impuesto. Y como esa utilidad es un ingreso para los accionistas, se tiene que gravar con un impuesto sobre la renta. Los impuestos directos, como es el impuesto sobre la renta, tienen la característica de que son progresivos. ¿Qué quiere decir progresivos? Obviamente que el menor ingreso pagará una tasa de impuesto directo menor y el de mayor ingreso pagará la tasa superior que fije la autoridad financiera del país y la apruebe la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados tiene la soberanía local, es decir, a nivel de los gobiernos locales, estatales y a nivel del gobierno federal, de fijar las tasas mínimas y máximas de impuestos sobre la renta. Por eso, entonces, las tasas de impuestos en nuestro país
¿Un ingreso es el salario mínimo para quien lo percibe en la economía formal? Sí. ¿Paga impuestos sobre la renta? No. Ahí es justamente donde empiezan los asegúnes en las legislaciones fiscales. ¿A quién vamos a exentar y por qué razón de pagar un impuesto? Porque ya tuvo un ingreso. Igual, por ejemplo, si usted deposita ahorros en términos de inversión en un banco, le van a generar intereses y esos intereses son un ingreso adicional para usted y eso causa un impuesto sobre la renta, porque es un ingreso directo. Y entonces, bueno, pues así se fija progresivamente. Gana usted 10,000 pesos, pues una tasa del 12% de impuesto sobre la renta. Gana usted 20,000 pesos, pues la tasa sube el 18%. Gana usted 30,000 pesos, pues la tasa sube al 25%, y así se va hasta llegar a una tasa máxima de 35% en el caso de nuestro país. No hay quien pague sobre sus ingresos más del 35% de impuestos sobre la renta. Yo sé que usted ha escuchado seguramente, sí, que en Dinamarca, que en Suecia, Suiza, se paga 50% de impuestos sobre la renta. Pues sí, pero lo que reciben a cambio por esa tasa de impuesto, pues nada que ver con lo que recibimos nosotros. Claro. Para ir rápido, los otros impuestos que son los llamados indirectos, esos son en razón de que ocurra una acción de consumo, por ejemplo. Si usted consume una pantalla plana, ¿verdad?, en el precio final va incluido el impuesto al valor agregado. Si usted compra un sillón en su casa, tiene un impuesto al valor agregado. Si usted acude a un restaurante, paga un servicio de comida ahorita en el día de hoy, que sale con su familia, hay un servicio, ese servicio, que el impuesto del 16% es impuesto al valor agregado, independientemente de que deje usted propina o no la deje. Pero también hay otros impuestos indirectos como el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, ese es otro impuesto indirecto que conocemos en nuestro país y que se fija de manera especial, por ejemplo, a los licores, en razón del grado, el número de grados de alcohol que contenga la bebida. El alimento para gatos paga impuesto especial sobre producción y servicios aparte del IVA. Las bebidas como estas energizantes pagan un impuesto especial sobre producción y servicios. Los cigarrillos para quienes fuman. Entonces, cada país fija impuestos, pero desafortunadamente también cada país, cada legislación también crea exenciones de impuestos o tasas exentas. Y es ahí donde yo he bautizado esa práctica fiscal como un queso gruyère. Es decir, el queso son los impuestos, ¿de acuerdo? Y los hoyos en el queso gruyère, si usted ha visto ahí en alguna cremería, los quesos gruyère tienen hoyos. Así están las leyes fiscales en nuestro país. Por ejemplo, en materia del IVA, usted va a una tienda de autoservicio y compra nopales, apio, naranjas, jícamas, piñas, melones, y llegando a la caja no va a pagar impuesto al valor agregado. Si va a una verdulería o al barrio de su casa, tampoco paga ese impuesto al valor agregado. Pero si va a una tienda de autoservicio igual y compra usted, por ejemplo, una lata de frijoles ya procesadas, o compra usted detergentes para su casa, compra usted una crema para la cara, compra usted un champú, eso causa impuesto al valor agregado. Una camisa, una prenda de vestir de ropa interior, unos audífonos como los que tiene el ingeniero Avendaño, unas gafas como las que traemos puestas, todos esos causan impuesto al valor agregado. Entonces, eso que usted ha escuchado de que el impuesto al valor agregado debería de gravar todo, pues es un sueño de todo economista, que todo pague impuesto, pero desafortunadamente hay agujeros. Y así como mencioné que estos productos alimentarios pagan tasa cero, ahí es donde nos damos cuenta que es inequitativo el impuesto. ¿Por qué? Porque imagínense usted por un momento que allí esa tienda de autoservicio entra el ingeniero Avendaño con su carrito de súper, lleva su lista de lo que va a comprar y en otro carrito entra el hombre más rico de México, don Carlos Slim. Y ambos van caminando por los pasillos de esa tienda de autoservicio. ¿Qué se imagina que va poniendo el ingeniero Avendaño? Digo, no estoy con ello menospreciando su ingreso, sí, claro. Que va poniendo a su carrito, pues va poniendo a lo mejor huevo fresco, va poniendo frijol en grano, arroz en grano, azúcar refinada, va poniendo, a lo mejor pasa por las carnes y pone pollito fresco o agarra carne de res, ¿verdad?
allí unos bistecs, unas costillitas. Bueno, ahí va el ingeniero Avendaño. Y en el otro carrito del súper va el ingeniero Carlos Slim. Y él va poniendo también, va poniendo verduras, no pone huevo, pone de esas claras que ya vienen preparadas, ¿no? O bien llega a pescados y mariscos y dice, póngame esa jaiba, póngame ese salmón, ¿verdad? El salmón que está tan barato. Y es más, y póngame medicamentos, me los voy a llevar, órale. Y ahí van. Y los dos llegan a la caja de la tienda de autoservicio y empiezan a cobrarles ahí, ¿no? A pesarles y a pasar los productos con su código de barras. Y felizmente las dos cajeras les dicen a cada uno de ustedes, al ingeniero Avendaño y a don Carlos Slim, les tenemos buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Ninguno de las dos familias, ni la del ingeniero Carlos Slim, ni la del ingeniero Avendaño, van a pagar impuesto al valor agregado. Y dice el ingeniero Avendaño, perdón, caray, ¿cómo que el ingeniero Slim no va a pagar por la jaiba y por el salmón y por los medicamentos de patente que lleva, no va a pagar IVA? Pues sí, ingeniero Avendaño, lo sentimos. La ley así está en este país, exenta de impuesto al valor agregado todo lo que ustedes llevan. Entonces ahí pierde su función esa llamada de redistribución de la riqueza, el propósito de los impuestos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Una reforma fiscal. Esto ya me dio entonces entrada, justamente para que sepan ustedes que esto que se anuncia, que pudiera ser una reforma fiscal, no es la primera vez que se intenta. Se ha venido intentando desde el sexenio de Ernesto Zedillo, incluso en el sexenio de Vicente Fox. Quien les habla participó en la primera Convención Nacional Hacendaria, haciendo la propuesta hereje de proponer que todo pague IVA. Todos, absolutamente, todos, hasta los más pobres de este país, paguen IVA por lo que consumen. Y en esa Convención Nacional Hacendaria me dijeron, es usted un loco, ¿cómo cree que los pobres van a pagar impuesto a valor agregado por el nixtamal que consumen, las verduras que consumen, el huevo fresco? Sí, señores, nada más que hay una cosa, que paguen el IVA y vamos a diseñar mejor un instrumento de cómo regresarles el IVA en efectivo. Exacto. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero para regresarles el IVA si todavía no llega Andrés Manuel para ofrecer eso? Porque les estoy hablando de Vicente Fox, de allá del sexenio de Vicente Fox. Pues del IVA que está dejando de pagar el señor Carlos Slim por todo lo que no paga y consume, con lo que está dejando de pagar, que lo pague también don Carlos Slim, y ese dinero por el consumo de IVA que no está pagando don Carlos Slim, lo utilizamos para regresárselo en efectivo a los pobres. ¿Saben qué me dijeron en aquel entonces, en el año 2003, por esa propuesta? Fantástico, pero no va a pasar. Caramba, ¿por qué no va a pasar? Pues no, porque es que es mal capital político avisar que Exacto. Los pobres van a pagar impuestos y luego imagínense, en las urnas no van a querer votar, no van a entender cómo se les va a regresar el IVA. Entonces estamos pensando que somos un pueblo no inteligente para no entender eso. Bueno, pues todo eso se los platico entre anécdotas y tecnicismos para entender que cuando se habla de que viene una reforma fiscal y ahora son los morenistas los que están pensando en proponer una reforma fiscal, es por varias razones. Número uno, no les alcanza la recaudación que están haciendo de impuestos, ni directos, ni indirectos, ni de derechos, ni de Pemex. No les alcanza para todas las barbaridades que están haciendo de repartir dinero sin ningún propósito fiscal. Sí, ya se entendió. Es decir, ¿cómo le regreso en un derecho a la población, por ejemplo, el gasto social, a los ninis, a los mayores de edad, a los jóvenes construyendo infraestructura, a los que siembran arbolitos? ¿Cómo les doy esa lana sin ninguna obligación? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hablar de una reforma fiscal es, número uno, con el propósito de generar más recursos para la hacienda pública y no lo pueda regresar en esos términos de bienestar común que les acabo de platicar. Número dos, porque debe de regresar a su carácter original los impuestos que son que sean equitativos. O sea, que todo el mundo pague, ¿de acuerdo? Pero que también se diseñe el mecanismo de redistribución de la riqueza. Pero en un país como este, en donde los que pagamos impuestos no nos es regresado en términos de bienestar lo que contribuimos, por eso es que nos enciende cuando se nos dice van a pagar más IVA,
van a pagarme ISR, sí, pero pinches calles están bien jodidas, no tenemos alumbrado, no tenemos servicios de seguridad. Eso es cuando hay un déficit en el proceso de democratización de los impuestos. Es decir, pago impuestos, ¿por qué carambas voy a pagar más? ¿De acuerdo? Si no me los regresas en términos de bienestar. Entonces, cuando Exacto. un político anuncie, no, pues imagínense que esto de su reforma fiscal lo hubieran anunciado en estas semanas, pues nada más no les digo quién va a perder las elecciones, nada más por proponer que van a aumentar los impuestos. Entonces se los resguardan como un capital político para ver si pega después de las elecciones. Así es, doctor. Profe Cristian, ¿tu opinión? Sí, yo cuando estábamos elaborando la agenda de temas para el programa, comentaba que este era un tema políticamente, era un tema político por excelencia, porque precisamente una reforma fiscal pues implica básicamente el modelo de desarrollo por el que va a optar un Estado a partir de los ingresos que tenga el Estado. Y lo primero que hay que entender y decirle al auditorio, pues es que ningún gobierno da cosas, los gobiernos cuestan dinero. Eso de esa idea de que que el Estado da a través del gobierno cosas para el bienestar, ese es un error, esa es una mala interpretación. El gobierno instrumenta y da cosas porque nos cobra, porque le cuesta a la gente. No es que le dé, cuando dicen los políticos medicinas gratis, servicios gratis, eso es falso. La vacuna contra el COVID es gratis, eso también es falso. La educación es gratuita, eso también es falso. Todo eso tiene un costo y eso, ese dinero para pagar esos servicios, pues nada más y nada menos provienen de los impuestos y de las contribuciones. De tal manera que por eso yo decía que era un problema político. Y se agrava porque en el caso de países como México, y diría yo en América Latina, ahí me puede corregir el doctor que es experto en estos temas económicos, pero en América Latina, primero se tiene una mala idea acerca de lo que el Estado da. Es como esta historia que el polémico historiador Enrique Krause ha dicho, que se tiene una mala idea del Estado y que el Estado es el que da, es el que tutela, es el Estado que protege, ese ogro filantrópico del cual hablaba Octavio Paz en sus escritos. Bueno, pues esta mala idea no es así. Y entonces eso ha llevado a que el Estado, por lo menos el Estado mexicano, no asuma la responsabilidad que tiene frente a su ciudadanía. Y no la asume porque no quiere pagar costos políticos. El clientelismo que se fundó o se construyó a partir del sistema de partido hegemónico, pues servía para precisamente tener un control corporativo de las instituciones y de las organizaciones, si me permito expresarlo de esa manera. Y entonces en los años 40, 50 y 60, el gobierno ocupaba el destino de los impuestos para tener control político a través de estas corporaciones y de las organizaciones sindicales y campesinas. Sí hubo mucha inversión en estos años de parte del gobierno y del Estado en carreteras, en puertos, hay que decirlo, se conoció como el milagro mexicano, pero a partir del descubrimiento del petróleo, se vino la tragedia para México, porque se sustituyó el ingreso a través vía impuestos por el ingreso a través de la venta de petróleo. Es decir, el gobierno de facto sustituyó su responsabilidad política de cobrar impuestos por votos a cambio de que el ingreso pues se obtuviera del petróleo. Y esa ha sido la catástrofe, porque entonces tenemos un gobierno comodino que no está dispuesto a pagar el costo político por lo que es y debe de hacer y es su responsabilidad fundamental, tener el ingreso suficiente para generar bienestar. Y en este sentido, lo único que ha hecho el gobierno en los últimos años, pues es básicamente aquí el doctor me puede corregir, pero es lo que se conoce como miscelánea fiscal,
que es una maquilladita a la forma en que se cobran los impuestos, pero siempre le cobran a los mismos. Y el comodismo se ha vuelto más extremo por el hecho de que, además de que les cobran a los mismos, lo hacen a través de instrumentos que son fáciles. Me explico. Graban más los salarios, graban más las prestaciones porque eso es cautivo. La gente no se puede escapar. Graban la gasolina. Hoy sí tenemos cara la gasolina, en mucho es no por el valor de la mercancía en el mercado, sino porque es un instrumento de recaudación y eso no nos lo han dicho, eso no lo han explicado bien. Entonces, de comprar gasolina nadie se salva. Cuando las medidas que se deberían adoptar a partir de una verdadera reforma fiscal, y coincido, es que todos paguen. En los tianguis, en la piratería, en estos lugares informales, se mueven cantidades exorbitantes de dinero y deben de pagar, porque están ganando mucho dinero. Es mentira que son los pobrecitos tianguistas, es mentira que son los pobrecitos comerciantes de la calle, ¿no? Ahí se mueve bastante dinero y está bien, qué bueno y que ganen, nada más que paguen sus impuestos. Es decir, lo que se tiene que hacer es ampliar la base gravable, que el Estado y el gobierno dejen de abusar de los asalariados y de los profesionistas que con su esfuerzo y su emprendimiento tienen un ingreso, porque ya lo explotaron demasiado. Hay que revisar efectivamente las exenciones que se les dan a las grandes corporaciones y hay que empezar a cobrar. Y eso es una medida política que tiene que pagar el costo. Lo demás es un engaño y nos están engañando. Y yo quisiera plantear aquí un tema nada más para terminar mi participación. Hablamos a nivel federal, pero también a nivel municipal y a nivel estatal tenemos un gran problema en el cobro de impuestos. Nada les da derecho a los gobiernos municipales a dejar de cobrar el agua, porque los partidos que gobiernan estas administraciones municipales se allegan de votos a través del clientelismo y de los favores que hacen por reducir o exentar a las personas de pagar el agua. Y tenemos organismos operadores del agua quebrados. Dos, también hacen clientelismo a partir de dar descuentos y exentar de pagos al predio. Y eso es una irresponsabilidad también. Y de los estados, ni se diga, ¿no? Para mí, el orden más, digamos, más inútil, si se me permite la expresión, en términos de políticas de implementación y de cobro de impuestos, es el nivel estatal. No atan ni desatan, pero bien que chupan presupuesto. No queda claro cuáles son las obligaciones estatales, dónde van a gastar esos impuestos, pero todo el mundo quiere ser gobernador, supongo que porque es buen negocio. Entonces, no nada más el problema está a nivel federal, sino está en los tres órdenes de gobierno y habría que hacer instituciones muy fuertes y muy duras, incluso ciudadanas, que pudieran revisar estos temas. Es una ilegalidad y va contra la ley dejar de cobrar los impuestos. No, maestro, ya me pongo de pie con usted. Maestro Cristian, no, por favor. Si usted fuera candidato a diputado, a presidente municipal, yo ya estuviera votando por usted. Y en razón justamente de lo que dijo Andrés Manuel, de que a él no lo quieren los que tienen de licenciatura para arriba. Seguramente. Doctor, es que esa pregunta es la que yo les iba a plantear. Es que lo que acaba de decir el profesor Cristian es fenomenal. ¿Quién caramba se va a parar en la calle a hablarles como acaba de hablar el profesor? ¿Quién carambas? Si estuviera como candidato. No es él, o sea, usted. Yo dije, ¿quién carambas? Usted se va a parar ahí, maestro. Pero ¿quién va a votar por usted? Caray, los que sabemos, ahorita estaba yo buscando justamente aquí la proporción de impuestos que estamos pagando a este año con respecto al Producto Interno Bruto, 13.8%. Cuando les acabo de decir justamente hace rato que en Dinamarca, en Suecia, en España,
la proporción que recaudan de impuestos con respecto al Producto Interno Bruto anda en 40%. Sí, y entonces ahí están obligadísimos los gobiernos a regresarles a los ciudadanos en términos de bienestar. Ahí sí, medicamentos, de acuerdo, de calidad, gratuitos, con cargo, obviamente, al presupuesto, salud, seguridad, educación. Pero no, felicidades, maestro. Felicidades. Sí, mire, Doc, yo creo que podemos discutir el modelo de desarrollo que queremos. Yo no optaría por un modelo como el de los países escandinavos, que usted bien refiere, donde los servicios son públicos y con tasas de 50-60% de impuestos. A lo mejor habría que valorar un modelo intermedio, porque sí tenemos un sector de la población que se encuentra sometida o que se encuentra en unas condiciones lamentables en cuanto a la parte económica. Yo no quisiera que el Estado me diera las medicinas, yo quisiera que permitiera comprarlas y que hubiera un mercado libre, competitivo, donde las medicinas, debido a la competencia, bueno, pues tuvieran un costo razonable. Pero sí quisiera, pues, un Estado que por lo menos nos garantice pavimento en las banquetas. Pero estamos en una situación verdaderamente de administraciones quebradas, porque esa es la realidad. Y yo le metería otra reforma ahí, doctor, a ver qué le parece. Yo dejaría quebrar a los municipios, yo no los rescataría. Y también a los gobiernos estatales, como en Estados Unidos. Si quiebra el municipio, quiebra el municipio. No hay rescate, y eso no existe en la economía, doctor. Una empresa quiebra y quiebra. Para que le vayan pensando los señores que le quieran entrar a eso, yo no, por supuesto, yo creo que sí, que le quieran entrar, que eso va a quebrar, y entonces, pues que si su decisión es participar en eso, tendrán que pensar como financieros. De lo contrario, son como vacas, doctor, permítame la expresión, donde se les pegan ahí unas animales terribles, sanguijuelas, y donde están sangrando y no tienen fin. Entonces, el dinero recaudado no está sirviendo para atender el bienestar de la gente, sino para fomentar la existencia de políticos que viven de eso, y de eso no se trata. Yo aquí la semana, no fue esta semana que tuvimos la desagradable visita aquí en la unidad habitacional donde tiene su casa, y lo puedo decir, la desagradable visita de la señora Lorena Villavicencio, con su horda de seguidores y de aplaudidores, y a prometernos que va a haber más atención para la unidad, y la cancha de fútbol que costó... Te van a regalar tu pintura. No, es que yo estuve en una administración de aquí de la unidad, donde el señor Leonel Luna nos vino a poner una cancha de fútbol normalita, que costó 900,000 pesos. Imagínate nada más, ¿no? Yo la evaluación que le dije a la señora Villavicencio, o sea, ¿con qué cara vienes? Vienes cada elección vienes un día. Y es la única vez que te voy a ver. No tengo por qué votar por ti, no eres una opción. No eres una opción, o sea, es que vamos a ver esto. Pues no, o sea, que sigan estas personas que le estás pagando 200 pesos y su torta y su Boeing. No necesitamos esos clientelismo, no necesitamos que nos regales, que nuestros impuestos se vean reflejados. ¿Por qué? Porque yo cuando, por ejemplo, en uno de mis empleos me dan una liquidación, pues yo bien contento con mi liquidación porque afortunadamente voy a tener otro trabajo. Pero cuando veo que impuestos sobre el finiquito 12,000 pesos, pues me voy para atrás. Mucha gente puede decir chillón 12,000 pesos, pero pues no me sobran. Y mi vecino de aquí enfrente, el señor, con sus 2-3 camionetas, pero recibiendo dádivas del bendito señor de Macuspana. Y esta pregunta que yo les quería hacer personal, ¿qué opinión les mereció esa parte que dijo el bendito Tlatoani de ahí del Zócalo, que solo las personas que tenemos de licenciatura para arriba lo odiamos o no estamos con él? ¿Qué opinión rapidísima? Bueno, que no es cuestión de nuestros temas, voy a decirlo, pero tenemos que sacarlo. Pues es obviamente una ofensa a la inteligencia y se dispara en el pie, no diciéndole a los pobres, ¿verdad?, que así están bien, que se queden jodidos, que se queden también así jodidos de inteligencia,
porque son los que él necesita para perpetuarse en el poder. Pues yo me sentí triste y ofendido. Triste porque alguna vez me generó simpatía el presidente, y ofendido porque entonces, porque tengo licenciatura, soy tonto, soy aborazado, soy Es enemigo del poder. soy enemigo. No entendí a qué vino la agresión. Bueno, pues ahí justamente de esto, qué bueno también, o sea, aunque no era tema, pero qué bueno que lo trataron, justamente eso da pie a nuestro segundo tema, que tiene que ver con la crítica, con la furia con la cual Andrés Manuel López se fue contra el Banco de México en esta semana que recién terminó. Tanto por las operaciones que realiza el Banco de México y que pueden haberle generado un remanente, más no utilidad, ahorita lo voy a explicar, y lo que tiene que ver con las reservas internacionales. Y bueno, pues dicho sea de paso, con eso se confirma que la ignorancia y la mala fe que llevan justamente a mentir son una condición propicia para hablarle al oído a esos hechizados que tiene Andrés Manuel, pero que ofende a la vez la inteligencia de ellos, justamente, de los que no gozan de esa capacidad ni de tiempo ni de análisis para restregarle en su cara por qué miente, por qué es tan cruel, por qué es tan miserable en hablar con mentiras acerca de una organización como el Banco de México. El Banco de México existe desde 1925, el 25 de agosto de 1925, y es un organismo que lo que hizo fue creado para poner orden en el mercado de dinero, la circulación del dinero en nuestro país. En 1925 circulaban como monedas de curso legal la moneda del ejército zapatista, el ejército carrancista, los villistas, etcétera, y esos llamados milimbiques, o hasta parecían boletitos del metro. Había dinero incluso de estados, el Banco de Querétaro, el Banco de Guanajuato. Yo, por cierto, tengo ahí una colección de numismática que alguna vez les mostraré, justamente de que había desorden monetario. Se crea el Banco Central por decreto y para poner orden fundamentalmente y establecer las condiciones para que un solo papel moneda circulara en nuestro país, fuera una moneda de transición para poner orden en el resto de los gobiernos estatales. Y ese Banco de México se conformó como un Banco de México sociedad anónima y como una sociedad anónima donde el gobierno obviamente era el socio mayoritario y también bancos privados que fueran otorgándoseles concesiones para operar en nuestro país. Sin embargo, ese Banco de México S.A. funcionaba a través de un director general y como cualquier empresa, con direcciones adjuntas, oficinas, subdirecciones, etcétera. Y el Banco de México, ese director que tenía era nombrado directamente por el presidente. Le reportaba directamente al presidente, ni siquiera al secretario de Hacienda. Fue entonces que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se decide pues modernizar ese instrumento de Banco de México S.A. y convertirlo en un organismo autónomo a la usanza de las mejores prácticas de los bancos centrales del mundo. Las ventajas de tener un banco central autónomo eran conformar una junta de gobierno independiente, una institución con presupuesto propio, no presupuesto de nuestros impuestos. Eso debe también hay que quedar claro, para que vaya justamente tendiéndose de telón de fondo las razones por las cuales este miserable de Andrés Manuel López hace mal en atacar al Banco de México. No es lo mismo, por ejemplo, que el IFAI, no es lo mismo que la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ellos operan con el presupuesto que les asigna el Poder Ejecutivo, Andrés Manuel. No. El Banco de México no le asignan presupuesto, es con sus recursos propios. Entonces, como organismo autónomo, el Banco de México se autogobierna. Y sí, su cuerpo de gobierno es nombrado, propuesto por el presidente de la República, revisado y confirmado por el Senado de la República mediante votación directa. Es como se conforma la Junta de Gobierno. Y ese banco, cuando se crea en 1994, el Banco de México como organismo autónomo, la primera certeza que da a nuestro país es no volver a vivir
crisis como las que se vivieron en el López Portillismo, con Echeverría, con el propio Ernesto Zedillo, en donde unas decisiones se tomaban obviamente desde la presidencia. Así que quien quiera creer en Salinas, que de repente hizo cosas mal, también hizo cosas bien, como fue impulsar la autonomía del Banco Central. Ese Banco de México, lo que ha venido haciendo desde 1994 es justamente tener una junta de gobierno en donde, sin estar alejado de lo que ocurre en el gobierno, no aliarse con el gobierno, separar muy bien lo que es la política monetaria de la política fiscal. Y la política monetaria tiene que ver con el control justamente de la circulación del dinero en la economía, desde la fabricación de billetes y monedas hasta la regulación a través de mecanismos de retiro de oferta de dinero, de renovación de billetes, de que haya por parte de los bancos una supervisión diaria de sus operaciones, de que no haya sobrantes y faltantes de efectivo, etcétera, que a usted nunca le nieguen en un banco retirar su dinero. En todo eso tiene que ver el Banco de México. Bueno, pues entonces el Banco de México, entre otras cosas, y ahí que iba la más importante, realiza operaciones internacionales y nacionales en nuestra representación. Y ahí va. Y desde luego, bueno, pues también hay una amplia explicación en mucha teoría y además práctica escrita. Desafortunadamente, nuestro peso no es una moneda aceptada como medio de pago y cobro internacional. Nuestro peso es una divisa, así como conoce usted la divisa, el dólar, el yen, el euro, la libra. Sí, nuestro peso es una divisa porque es de libre convertibilidad. Usted puede ir al aeropuerto de la Ciudad de México y cambiar sus pesos por libras esterlinas, hasta por rublos, y salir del país con esas monedas extranjeras. ¿Por qué tiene que cambiarlos? Porque cuando llegue usted al aeropuerto Charles de Gaulle, o bien llegue usted a Washington, D.C., o llegue usted a Madrid, pues no puede llegar con pesos como los que conocemos, billete de 50, billete de 20, billete de 100, billete de 500, y quiera usted pagar el servicio de taxi, un sándwich. No puede, porque no es aceptada nuestra moneda como una moneda de cobro y pago internacional. Tiene que usted que hacer un arbitraje, es decir, hacer un cambio por una moneda que sí se acepte allá. ¿De acuerdo? Después podríamos hablar por qué sí se la acepta y por qué no. Pero ahorita, eso que ocurre es el respaldo que hace el Banco de México. Todo lo que entra a nuestro país en términos de las exportaciones, el turismo, las remesas familiares, la inversión extranjera, esos son flujos de dinero externo. Cuando llega esa moneda extranjera, o incluso cuando usted, regresando de viaje del extranjero, regresa con euros o con dólares en las bolsas, pues no la va a utilizar como moneda de curso legal para pagar el pan, la verdura o pagar la gasolina. Tiene usted que transformarla a pesos y acude a una casa de cambio a entregar esa moneda extranjera y recibe usted pesos a cambio. Imagínese lo que ocurre con una empresa que exporta, ¿de acuerdo? No exporta 100 pesitos, exporta miles de dólares. Entonces, cuando se le deposita, se le paga a esa empresa en el exterior esa exportación por $100,000, llega el aviso a la cuenta de esa empresa y la empresa necesita utilizar pesos para pagar a sus obreros, pagar la luz, pagar el gas, pagar los impuestos, pesos. Y entonces los vende esa empresa a través de su banco, los vende al Banco de México para recibir pesos. Ojo, ahí es donde se empieza a crear el concepto de reservas internacionales. Es decir, ¿quién compra toda esa moneda extranjera que llega de petróleos mexicanos, del turismo, de inversión extranjera, de exportaciones, de remesas, que le son pagados a los mexicanos en pesos? ¿Quién compra esos activos? El Banco de México. Y con ello va conformando esa ronchita que le llamamos reservas internacionales. ¿Y para qué carambas queremos esas reservas internacionales? Para que estén depositadas en más de 1,500 bancos en el mundo. ¿Y para qué están depositadas? Bueno, pues para que cuando el ingeniero Avendaño se vaya dentro de poco de vacaciones, allá a Madrid, o llegue a Lisboa, en Portugal, saque su tarjeta de débito, ¿de acuerdo? Y quiera sacar euros de un cajero. Él tiene en su cuenta bancaria el ingeniero Avendaño. ¿Qué tiene ese ingeniero? Pesos, ¿sí o no? ¿Y qué vas a sacar del cajero? Unos euros. Ahí está. ¿Y quién respalda el que te den euros? Si tú lo que tienes en tu condenada tarjeta son pesos,
Los respalda el Banco de México. Exacto. El Banco de México porque tiene depositadas reservas internacionales en esos 1,500 bancos en el mundo. Igual ocurre cuando una empresa hace una importación, ¿de acuerdo? Va a pagar una importación. ¿Qué se presenta a pagar esa empresa a través de su cuenta de cheques que tiene aquí en México? Pesos. Y pide que se pague en yens o pide que se paguen en dólares en Estados Unidos. Toda esa función la hacen las reservas internacionales. Están a nuestra disposición, pero no somos dueños de ella. Primera mentira del mitómano de Palacio Nacional. Las reservas internacionales son de los mexicanos, son del pueblo. Ni madres. ¿Eh? Son del Banco de México porque el Banco de México las compró, nos entregó pesos. ¿Quieres esas reservas internacionales, papá? Paga por ellas, paga pesos y te las entrega el Banco de México. Pues para empezar, número uno, las reservas internacionales son del Banco de México. Así que si este video llega a través de los lamepisos de Andrés Manuel, que no encuentran cómo explicarle con peras y manzanas cómo funcionan lo de las reservas internacionales, llévenselos, y si no, siéntenmelo. Yo le explico con Abaco y con Chicharitos, le explico bien al señor cómo funcionan las reservas internacionales. Bueno, doctor, lo queremos mucho, no lo vaya a hacer, por favor. No va a desesperar. De todas esas operaciones que realiza el Banco de México, no solamente cambiarias, pero son las más importantes, puede ser que genere un remanente. ¿Por qué el término contable es remanente y no utilidad? Porque el Banco de México no es una empresa que esté dedicada por definición ¿a qué? A generar utilidades, ¿verdad? Usted si se dedica a tener, quien nos está escuchando, una empresa que vende refacciones automotrices, o que tiene una papelería, o que tiene una empresa que hace litografía, etcétera, usted se dedica a generar utilidades, ¿verdad? Porque usted arriesga su dinero, usted compra insumos, los vende y se gana una lana, pero usted genera utilidades. No, el Banco de México en esas operaciones no genera utilidades, está dedicado a respaldar y servir las operaciones internacionales de todos nosotros, hasta del gobierno. Entonces, en esas operaciones internacionales, sí puede perder, puede perder, y ha perdido, justamente para eso voy. ¿Por qué pierde el Banco de México? Pues porque como tiene esas reservas internacionales depositadas en todo ese sistema financiero internacional que les dije, ¿de acuerdo? Las tiene depositadas ahí, pero a una tasa de interés muy chiquitita, muy bajita. ¿Para qué? Para que simplemente esté a disposición del ingeniero Avendaño que se va a ir a Madrid o a Portugal, o del maestro Cristian que se va a ir allá a Estambul, Turquía, ¿de acuerdo? O a ver a Putin allá a Moscú. Va a ir a ver al Real Madrid el profe Cristian, a saludar a Zidane, que es su gran amigo. Eso. Entonces, por eso genera muy bajo rendimiento y puede perder, porque pudiera tenerlas depositadas en acciones de Apple. ¿A poco no? Se les antoja que 195,000 millones de dólares se pueden depositar en bitcoins, en acciones de Apple, de Tesla. No se puede, por ley no se puede, porque tienen que estar a disponibilidad, líquidas. Y ahí es donde puede perder el Banco de México. Y también puede perder porque al profesor Cristian, pues se le ocurrió, imagínenselo, eso hipotético, maestro, se le ocurrió allá en el año 2019 al maestro Cristian comprar con su aguinaldo dólares. Se compró $1,000 en billete verde y los compró a 18 pesos 10 centavos. Se los guardó el maestro Cristian ahí, se los guardó esos $1,000 ahí debajo del colchón. Luego nos dice a ver si es de verdad debajo del colchón. Y el año pasado, el 23 de marzo, 20 de marzo del 2020, que llegó el tipo de cambio a 25 pesos, agarró el maestro Cristian y dijo, de aquí soy, saco mis $1,000 debajo del colchón que le compré al Banco de México en 18.10 y hoy voy a través del sistema bancario, porque no puedes ir a 5 de mayo número 2, maestro Cristian, y reclamas $1,000. ¿A cuánto, papá? A 25 pesos. Usted ya ganaste, profesor Cristian. ¿Y quién pierde, papá? Pues el Banco de México. Pierde el Banco de México. Entonces, se pueden generar pérdidas y ganancias. ¿Y qué ocurrió hace finales del 2020? Que el balance fue que el Banco de México obtuvo a través de sus ganancias cambiarias, obtuvo un rendimiento de 165,000 millones de pesos, pero en los 4 años anteriores había generado pérdidas por muchas de las razones que acabo de mencionarles. Entonces, obtuvo un remanente en el 2020. La primera orden que da la ley
es cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores. 2019, cuando compró barato el maestro Cristian, 2018, 2017, 2016, a cubrir esas pérdidas. Pero todavía quedó un poquito de 43 mil millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice la Junta Contable y el auditor externo, nombrado, por cierto, por la Secretaría de Hacienda, y el florero ese estúpido que está allí en las oficinas de la Secretaría de Hacienda? No me merece desde mi parte otro calificativo, ¿eh? Se lo puedo volver a repetir. Y entonces, lo que ocurre es de que ese remanente ahora se guarda para enfrentar una eventual pérdida hacia el 2022. ¿Y por qué puede haber pérdidas? Porque el tipo de cambio está flotando todos los días, ¿de acuerdo? Y porque hay que continuar respaldando las reservas internacionales y porque el auditor externo lo autorizó. Pero entonces, el ignorante, así, con mayúscula compacta y el tamaño que ocupa la pantalla a través de la cual usted nos está viendo, el ignorante de Andrés Manuel, ¿ya? Y el estúpido del florero que está ahí de secretario de Hacienda, de mala fe, ¿ya? En una mañana empiezan a decir que nos digan por qué no hubo remanente, por qué no nos lo entregaron, por qué en los anteriores gobiernos sí y ahora no. Cabrones, o sea, perdón, pero qué mala leche, chingado, qué mala fe. Y luego todavía para acabarla, uno de los senadores, Armenta, no sé qué es apellida, que se levante una demanda ante la Auditoría Superior de la Federación y ante la Fiscalía General de la República para que se revise esos FIBIs, esa casta dorada del Banco de México que no quiere entregar un remanente que se pudo haber utilizado para vacunas. Perdón, o sea, de veras que me dan ganas de... Está libre, doctor, está libre. Madre, o sea, no puede ser tanta pinche ignorancia, por favor. Doctor, bueno, usted se lo dijo al secretario. Se lo dijo usted al secretario de Hacienda, sí, ese florero. Por escrito. Sí. Yo entiendo que el señor a un pelado como yo no le responda, pero una eminencia como usted. No, soy una eminencia. Mira, soy una persona que trabajó en el Banco de México, que me puse a estudiar igual que él, seguramente, pero no soy un lamepisos. Ni soy un abyecto, como él lo es, ante Andrés Manuel. Yo defiendo la inteligencia y usted no, señor Herrera. Es un lamepisos usted. Y en razón de ello, bueno, pues esta furia con la que se lanza contra el Banco de México es como lo ha hecho, ¿verdad? Polarizar, agredir, ¿verdad? Difamar y, caray, ¿qué más les puedo decir? Déjenme descansar tantito. No. Yo creo que se quedó corto. Profe, por favor, tú. Sí, yo también estoy muy desconfiado, precisamente por lo que comenta el doctor, porque a mí no me parece que haya ausencia de conocimientos. Yo creo que Carlos Ursúa era un tipo que le pudo comentar algunas cosas al presidente. El mismo Arturo Herrera no es un tipo que podamos decir que no conoce estos temas técnicamente. Trabajó en el banco, en organismos financieros internacionales, en el Banco Mundial, si no mal recuerdo. Entonces, yo creo que lo que comenta el doctor con esa pasión se deriva precisamente que no es falta de conocimiento. Yo creo que sí hay un poquito más de maldad en todo esto y hay una necesidad de maquillar, de arreglar algunos desperfectos que se han ocasionado sin razón y solo por una visión, digamos, de legitimar otra vez, de hacer una especie de clientelismo político con los recursos. Yo sé que estamos muy necesitados todos de cosas, yo sé que tenemos carencias materiales, yo sé que sí tenemos pobres a los que hay que atender, pero eso no se hace de una manera irracional o comprometiendo o poniendo a largo plazo más problemas que situaciones de resolver. Y esto lo saco a colación porque es evidente que este es un tema técnico y donde en México hay buenos técnicos, nada más y nada menos aquí está el doctor Raimundo Tenorio, o sea, esas cosas no son una situación de discutir o de dar puntos de vista, etcétera, etcétera, sino, corríjame doctor, también tenemos compromisos internacionales donde nos exigen precisamente marcar unas líneas en estos órganos autónomos, específicamente el Banco de México,
para que las empresas y los gobiernos de otros países tengan certidumbre sobre lo que hacemos. A mí me da un poco de esperanza, doctor Tenorio, de que la señora Kamala Harris tiene una visita programada a México después de las elecciones. Yo creo que eso no es casual, yo creo que eso tiene que ver con muchos temas precisamente que a todo mundo preocupan, todos los ahorradores, todos los que pedimos un crédito para hacernos de algo, dependemos de las decisiones económicas que se tomen, y si se toman malas decisiones económicas, pues eso significa que los ahorradores pierdan sus ahorros y que los deudores entren en una situación de colapso y esto se vaya a una situación pues que va a ser incontrolable. Entonces, yo, independientemente de que me acusen también de malinchista, de vendepatrias, Sí, sí. yo espero que la señora Kamala Harris hable y hable duro y establezca una agenda de trabajo donde no se ponga en riesgo esto, porque es evidente, y yo así lo siento, que no es falta de conocimiento. No puedo creer esa parte que nadie le haya explicado bien al presidente. No, yo creo que sí sabemos en dónde están los excesos. Yo mejor propondría, por ejemplo, que se eliminara el financiamiento público a los partidos políticos. Yo impulsaría, lo vuelvo a reiterar a propósito del tema anterior, que no se rescaten a los gobiernos estatales ni municipales. Si ellos quebraron, pues ahora que a ellos les toque salir del hoyo para que paguen el costo político. Yo propondría que dejemos de pagar en aparatazos electorales, que si bien es cierto tuvieron su sentido en algún momento, hoy día ya no lo tienen tanto, si es que se quiere hacer una reingeniería financiera del Estado mexicano. Yo no estoy de acuerdo en programas asistencialistas sin que haya una valoración o una medida de la forma en que estos están impactando en la vida de los mexicanos y sobre todo de los más pobres. Entonces, yo sí creo que hay mucho de dónde echar mano para poder encauzar, si no sanear, porque entiendo que sanear las finanzas es un proceso de mediano plazo, mediano y largo plazo, pero sí para reencauzar la economía, ponerla al servicio de la parte productiva y entonces sí generar empleos, generar consumo, generar una serie de posibilidades para el ciudadano común y que con ello vayamos teniendo un entorno económico mejor. Y yo también parto de decir verdades. Ningún gobierno va a acabar con la pobreza. Si ellos no lo dicen, bueno, para eso estamos nosotros. No van a acabar con la pobreza. La pobreza no se termina, se administra y se reduce. Ese es el primer punto. Dos, la pobreza no se acaba dando dinero, se acaba insertando a las personas en el mercado económico y a partir de que vendan su fuerza de trabajo, de que pongan un negocio, de que produzcan algo, pues tengan ingresos. Y eso es un proceso de largo plazo. No se vale engañar a la gente también que un gobierno en 6 años va a poder realizarlo como por arte de magia. La economía es un proceso que lleva mucho tiempo de buenas decisiones o de evitar malas decisiones, de una estabilidad, y yo creo que ahí radica el valor del Banco de México. Recordémosle a la gente, por favor, cuando antes se decía, doctor, que la economía se manejaba desde Los Pinos en el gobierno de Echeverría y las crisis recurrentes económicas que tuvimos con este señor y con José López Portillo, que yo creo que hoy día todavía seguimos pagando los costos de esos nefastos gobiernos que tuvimos a finales de los 70, principios de los 80, que tanto lastimaron y lesionaron a la población mexicana. Y por favor, yo espero, y de verdad lo digo de todo corazón, aunque sea tachado de vendepatrias, porque así lo he escuchado, yo espero que sí la señora Harris ponga cierto orden y bueno, pues eso nos dé, que les recuerde los compromisos internacionales que tenemos y con ello no se desvíen del camino, porque si no, de veras nos vamos a ver afectados y eso pues, sería más lamentable. Es correcta tu apreciación y compartida, profe, pero a mí también me surge
Una pequeña duda. Nosotros, doctor Tenorio, pues, tuvimos el gusto y en mi caso el gran privilegio de colaborar con el doctor Ursúa. Yo atendía sus clases del doctor. Es una persona intachable, es una persona de una gran calidad humana. Y como tú bien dices, profe, no dudo que le hayan dicho al señor, pero su cerrazón mental es tal que no entiende más allá de lo que sus ambiciones y su nefasta política de forma de querer todo acaparar y gastar en lo que él quiere nada más, por lo que es bueno, no creo que entienda, no creo que razone el señor. O sea, yo creo que Sí, sí, sí bueno, hay. aquí ya no somos solamente nosotros, han sido, me parece, otros escritores, no solamente politólogos, sino también ya leí al menos dos columnas de dos psiquiatras que dudan de la salud mental de Andrés Manuel, por su sociopatía, es un sociópata egocéntrico y con fuertes limitaciones Doctor, intelectuales que pero lo conflictúan. ¿y los otros qué, doctor? Porque está bien, él es el presidente y démosle con todo, pero los otros también tienen responsabilidad. He escuchado lo mismo de la parte del área de las relaciones internacionales, he escuchado, no se le puede decir nada al presidente en materia de política exterior. Eh, el canciller es un internacionalista egresado del Colegio de México, para eso estudió, para eso está ahí y tampoco le puede decir nada. A mí me parece que si estamos en un gabinete donde todos, usted refería a Arturo Herrera como florero, bueno, está bien, le daría la razón, pero entonces tenemos varios floreros, doctor. Entonces estamos en el peor de los mundos. Si el gabinete no es capaz de decirle las cosas al presidente, entonces ahí sí estamos preocupados y debemos tener preocupación, pero no solo por el presidente, sino por todos los otros que son incapaces de influir o de señalar aquellos elementos que se necesitan atender para que no Sí, vayamos a caos. Y mira, entonces estamos en el peor de los mundos. entre las cosas que dijo Carlos Ursúa entre líneas cuando renunció, y lo ha dicho también después, no off the record, sino también entre líneas, es de que Andrés Manuel les llega a decir continuamente de que si no obedecen sus órdenes, lo dejen solo, que él solito puede, que si se quieren ir, váyanse, déjenme solo, yo puedo. Déjenlo. Así, cabrón, o sea, eso solamente ya lo hace una pinche bestia, perdón. Sí. Doctora, aquí yo creo que cabe muy bien aquella frase de la vieja política mexicana, en donde el presidente decía, ¿qué hora es, señor? La que usted quiera, señor presidente. Es que si los demás aspiran a ocupar algún cargo en el futuro, más vale que le digan las cosas, ¿eh? Yo creo que están tan embrujados, profesor y doctor, No, yo no que creo en no. esas cosas. Yo, o Yo sea, sí creo digo, que yo prefiero desconfiar y entender la maldad. No me parece que sea ausencia de conocimiento. Algo no está bien en toda esta es parte. que yo, por ejemplo, en el tema que tratamos en el programa anterior, yo lo platicaba aquí en la casa. Yo creo que aquí en el programa anterior, lo de la línea del metro, yo creo que en mi apreciación personal era un momento histórico para que Claudia Sheinbaum se pusiera pues, tres cuartas partes de la banda presidencial y ir al fondo de la situación, ¿no? Pero pues vimos pues no, que no lo hizo. Entonces hay algo de fondo que Pues, pero solo ellos mira, sabrán. la solución del metro pasa por una medida económica, que es lo que decía el doctor con respecto a los impuestos. Pasa por subir el boleto del metro, el precio, no le busquemos. No es Sí, no, posible seguir sosteniendo eso así como está. sí, Es una cuestión de pesos y centavos, no es una cuestión ideológica, si quiero ayudar al pobre, si no lo quiero ayudar. Pues claro que lo quiero ayudar, regálenle el pasaje, nada más que van a pasar estas cosas. Lo decíamos en el siguiente programa, prefiero pagar 10 pesos a que se caigan las traves del metro. sí, sí, pero pues son un par de temas muy apasionantes y un programa bastante agradable. Yo creo que ha sido uno de los programas más entretenidos que hemos tenido, más apasionantes, porque son temas realmente preocupantes y qué más, para la gente que nos ve, qué más que se los expliquen a ustedes
y a nosotros que no entendemos de estos temas, tus dos grandes expertos, con el doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, conductor de uno de los programas más importantes de televisión. De verdad, doctor, que debíamos quitarle el financiamiento público a los partidos políticos. De verdad. Yo siempre eso lo he dicho. Sí, Siempre, sí, claro. siempre, porque Pero que no nos amenacen con que va a venir la mafia y se va a meter en las elecciones, o que ya las está, empresas. o sea, Pues así ya es, está. y Así tenemos es. el presupuesto. Los Y invito a que verá cómo se compone tantita la cosa, doctor. los invito a que vengan aquí a Santa Fe, que vean cómo tenemos tapizado todo de los mismos de cada 4 años o de cada que hay votación. Son los mismos con distintos colores. Saludos, Leonel Luna. Ah, no, ya no estás vivo, ¿verdad, Llega la Leonel Luna? pintura, Pero hasta tantos que que te llegue por ahí. la pintura que te da la delegación, fea, por cierto, porque verde pistache, un color de esos para que se las dejen más baratas. Sí, y digo, yo sé que es una persona que ya no está aquí con nosotros, pero yo se lo dije al Leonel Luna en su momento. O sea, ¿cómo es que metes una cancha de fútbol, soccer, que le pusiste ahí un pasto de quinta y 900,000 pesos? Y a mí me lo dijo, es para el jefe. En fin, así me lo dijo Leonel Luna a mí. Pero en fin, doctor, Pues ahí dejemos que nuestra audiencia, como siempre, cree en sus propios juicios de valor. Nosotros aquí pues estamos para platicar. No es una plática aquí entre tres, es una plática con ustedes, con quienes nos escuchan, quienes nos ven. Júzguennos, escríbanos, háganos violentas objeciones. Somos apartidistas, eso sí queremos que sepan ustedes. Ni yo tengo ninguna militancia en ningún partido político, pero sí soy un obsesionado con defender la inteligencia. No porque me crea yo más inteligente, sino porque es obligación el detener a la ignorancia. Sus redes sociales, de sus redes sociales, doctor, del programa Cuentas No? Claras 34.2 Televisión Mexiquense, martes Gracias. y Bueno, sábados. pues en Twitter me encuentran como @Raimundo Tenorio, me pueden escribir directamente, solamente en Twitter. Facebook no tengo, solamente a través de esta página de Facebook, donde se transmite de economía, política y un poco más. Y en el programa de todos los martes y sábados, Cuentas Claras, a las 6 de la tarde, en el canal 34.2 de TV Mexiquense y en su aplicación móvil para su tablet o en internet. Profesor, por favor. Pues muchas gracias, y también dándoles la noticia y acompañando al doctor, yo también me van a poder ver ya desde hace 2 semanas en el programa de 21 por 21, en el canal Capital 21 con el amigo Víctor Ronquillo, donde hablamos precisamente de los procesos electorales que están sucediendo en la Ciudad de México, el debate chilango. Por tal, los invito todos los sábados a las 9 de la noche en Capital 21 al programa 21 por 21. Y mi red social es Facebook, mi nombre, Cristian Roberto Salazar Montiel, y en Twitter, @CristianRSM, ahí para poder comentar y discutir todo lo que los amigos y amigas nos comenten. Entonces, los espero también en el programa, y también se puede ver por internet a las 9 de todos los sábados. Sí, yo también los invito a que nos sigan en nuestras distintas plataformas, YouTube, Spotify y todos los principales distribuidores de podcast. Nos mandan saludos de Alemania, nos están escuchando en Alemania y en Egipto. Nos están escuchando. Voy a poner aquí las capturas de pantalla donde nos han mandado saludos. Los invitamos también a Finger 222, ahí entonces ya todo el mundo me conoce, en mis plataformas, en la página de Economía, Política y algo más, y estamos a sus órdenes. Y como bien lo dice el doctor, somos ciudadanos que queremos mucho a nuestro país, que trabajamos en instituciones educativas en las cuales nos preocupa mucho el futuro de nuestros muchachos. Aquí estos dos caballeros que están creadores y formadores de grandes generaciones de gente de bien y de profesionistas. Por eso le digo a la gente, abran un poquito la mente, no queremos estar en contra de sus ideas, porque no. Abran un poquito la mente de escuchar estos dos señorones y dos caballeros de grandes instituciones como es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes, gracias a todos por sintonizarnos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.